¿Qué tal amigos? Les saluda Antonio Castellanos nuevamente. En esta ocasión vamos a continuar con la segunda parte del tema de doctrina básica acerca de Dios el Hijo, acerca de la persona de Jesús. Hablar de Cristo, hermanos, nos tomará una eternidad. Vamos a escribir temas y temas, vamos a escribir libros y libros, a hacer muchos videos y nunca terminaremos de hablar acerca de Cristo. Porque toda la creación está relacionada con Él, está hecha en Él y para Él, porque toda nuestra vida como creyentes debe estar identificada, guardada en Él y debemos expresarlo a Él. Él es todo en todos, Él se refiere a todo, Él es el fin de Dios, Él es su meta, Él es su provisión, Él es nuestro camino, Él es nuestra verdad, Él es nuestra vida. Entonces para hablar de Jesucristo pues nos tomará mucho tiempo, ya que en Él conocemos al Padre, conocemos al Espíritu, conocemos la mente de Dios, su corazón, su carácter y su pensamiento. Entonces habrán muchos temas, todos los temas estarán relacionados con Cristo. Vamos a continuar con la doctrina básica. Algo que es muy importante entender acerca de Jesús es su nueva ubicación. Se recordarán en doctrina básica 1, cuando hablábamos de Dios el Padre, nos damos cuenta de que el Padre está en el cielo y debemos orar siempre dirigido a Dios en el cielo. En esa misma manera, Dios el Hijo, Jesús, como Dios, también está en el cielo, está sentado a la diestra del Padre. Y cuando oramos debemos dirigirnos hacia Él en el cielo. Vamos a ver Hechos capítulo 1, verso 9. Este dice así. Este verso nos habla acerca de Jesús cuando iba a ascender al cielo, cuando se estaba despidiendo de sus discípulos en forma corporal y iba a ascender al Padre. Dice así, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Muy importante este tema de la nube. Le recibió una nube que le ocultó de los ojos de los discípulos. Verso 10 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Estos versos parecieran no serlo, pero son de suma importancia. Así como Jesús se fue al cielo, así Él vendrá del cielo. Mateo 26:64 nos dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Acá vemos nuevamente el tema de las nubes. Como recordarán cuando vimos la parte de su naturaleza y origen, vimos en el capítulo 1 del libro de Hebreos, en el verso 3 donde dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este verso del libro de Hebreos tiene una perfecta correlación con el Evangelio según San Juan, como vimos en la lección anterior, y ahora lo vemos también con el Evangelio según Mateo. Mateo dice, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en esas nubes del cielo. Como decía el ángel en Hechos 1:9, como Jesús se fue en una nube, Él vendrá también en una nube. Jesús corpóreamente no se encuentra en la tierra. Su cuerpo no está en la tierra y no viene a la tierra. Por decirlo de una forma sencilla, Jesús no baja a la tierra. Jesús vino, se encarnó, realizó la predicación y toda la obra que el Padre le encargó
murió por nuestros pecados, resucitó y estuvo apareciendo en diferentes lugares a los discípulos. Pero después de ello Jesús se fue en una nube y en una nube va a regresar. Esto es muy importante para que entendamos los riesgos que hay muchas veces. Hay muchas personas que piensan que Jesús se les apareció, o la Biblia nos enseña acerca de los anticristos, personas que se harán pasar por Cristo, que pensarán, predicarán diciendo que ellos son el Cristo. Pero esto no es así. Jesús corpóreamente está en el cielo y en el cielo y del cielo vendrá de la misma manera. Vamos a pasar ahora a hablar acerca de su regreso. Mateo 24:30 dice, Jesús está hablando acerca del final de los tiempos. Les dice a los discípulos, entonces aparecerá en el cielo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que vienen con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Vemos acá lo maravilloso de la palabra de Dios. Hemos relacionado versos en el libro de Hechos, en el libro de Hebreos, en el Evangelio según Juan, en el Apocalipsis, en el Evangelio según Mateo. Como Jesús se fue una nube en el cielo, Él vendrá en las nubes en el cielo. Apocalipsis dice que todo ojo le verá. Como le vieron subir e irse, todos le veremos, si estamos con vida en ese tiempo, volviendo en las nubes. Entonces, acá entendemos esta parte. Y esta parte es muy importante de comprender. Primero, su retorno. Jesús va a esperar a que la iglesia cumpla la misión que le encargó. La iglesia tiene una misión. Cuando ésta sea cumplida, Jesús vendrá, Jesús volverá y se llevará a su pueblo. Antes de eso Él no vendrá y después de eso ya no habrá más, solamente el fin. Así que vemos que en este tiempo Jesús está en el cielo, está a la diestra del Padre y que Él regresará. Vamos a hablar ahora de una advertencia sobre los falsos mensajeros, sobre los falsos cristos, sobre las falsas enseñanzas. En Lucas 17 Jesús les está hablando a sus discípulos acerca de cómo Él vendrá y cómo no acepten ninguna falsificación. Dice en Lucas 17:22, dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí, o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Acá vemos cómo el Señor hace mención a los falsos cristos, a los falsos mensajeros, a las doctrinas, a las religiones, a las enseñanzas que querrán sustituir al Señor, que querrán hacerse pasar por el Señor, que querrán engañar al pueblo de Dios. Sin embargo, Jesús hablando de sí mismo, dice que desearían ver uno de sus días. Les hablaba a sus discípulos que le iban a desear volverlo a ver. Y ya no lo iban a ver hasta el final. Él vendría. Dice que dirán, aquí está o está allá. No vayan, no lo crean, porque Él no está ahí. Cuando Él venga, dice que como el lámpago que sale desde un extremo del cielo hasta el otro. Como decían en Apocalipsis, todos le veremos. Cuando Él venga, Él será una gran señal en el cielo. Cuando sea su venida, toda la tierra la va a ver. Todos los países, todas las tribus, todas las razas del mundo se van a dar cuenta de su venida. Esto es muy importante para que nunca demos cabida a ningún tipo de engaño, a ningún tipo de falsificación. Lamentablemente han habido casos de sectas, de grupos
donde hay personas que a través de artimañas han logrado engañar a muchos, haciéndoles creer que ellos son una reencarnación de Cristo y cosas así. Para alguien que tiene conocimiento bíblico puede sonar algo hasta absurdo, hasta un poco ridículo, pero lamentablemente para personas que no tienen un conocimiento bíblico, han habido personas que han sido engañadas de esa manera y han dado su dinero, sus familias, sus propiedades, incluso su propia vida por estas falsificaciones. Así que como creyentes es importante que entendamos esas partes. Primero, que Jesús, al resucitar, ascendió al cielo en las nubes, está sentado a la diestra del Padre. Es hacia ahí donde debemos orar. Es hacia ahí hacia donde debemos levantar nuestros ruegos. Y cuando Él venga, vendrá también en las nubes, y todo ojo le verá. Toda otra señal, toda otra prueba, toda otra manifestación, toda otra doctrina es falsa. Toda otra enseñanza es falsa. Muy importante recalcar, cuando Jesús se le apareció al apóstol Pablo, el apóstol Pablo únicamente vio una luz y escuchó la voz del Señor, pero él no vio una imagen, él no vio una figura, porque Jesús, como comenté hace un momento, se encuentra actualmente en el cielo. Entonces, continuando, veremos algo muy importante, algo maravilloso acerca del Señor Jesús, que es su nueva naturaleza vinculada a la del ser humano. Primero vamos a ver en Lucas capítulo 22, 11, donde el Señor come. Esto es cuando Jesús estaba antes de su muerte y resurrección, en su cuerpo de hombre, en su cuerpo de ser humano, en su cuerpo natural. Una muestra de que Él era un hombre común como nosotros en cuanto a su naturaleza en este instante. En cuanto a haberse hecho carne y haberse hecho como uno de nosotros, como un ser humano, vemos que Él tiene la necesidad acá de comer y la capacidad de comer. Dice Lucas 22, 11. Y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Acá el Señor les da instrucciones a los discípulos de que vayan a una casa donde le han preparado un lugar para realizar su cena de Pascua. Veamos ahora en Lucas 22, 15. En esta parte de la Biblia, Jesús ya ha resucitado. Él ya fue crucificado, Él ya pagó el precio por nuestros pecados. Ya pasaron los 3 días y Él ya resucitó. Jesús les dice, en esta parte de Lucas 22, 15 también es una muestra de que Jesús, en su forma corpórea antes de la resurrección, también necesita comer. Jesús les dice a los discípulos: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Acá vemos la necesidad del Señor de comer, el deseo del Señor de comer. Vemos la capacidad del Señor de comer para sostener un cuerpo humano como el nuestro. Ahora veamos Lucas capítulo 24. Después de la muerte y resurrección del Señor, Jesús se aparece a ellos cuando ellos están reunidos y les dice, y los sorprende. Dice el verso 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Jesús acá con un cuerpo nuevo, con un cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado, se aparece. Acá Él ya no está limitado por el espacio y el tiempo, como estaba en su cuerpo natural, sino que ya tiene un nuevo cuerpo, habiendo recuperado ya su gloria y su naturaleza divina en su extensión. Jesús es omnipotente, es omnipresente y puede estar en cualquier lugar. Entonces Él se aparecía y se desaparecía con ellos, ya no lo limitaba el espacio. Dice el verso 37, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Acá los discípulos se asustan y piensan que ven únicamente al Espíritu del Señor, pero el Señor ya tiene un cuerpo. Dice el verso 38,
Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Jesús tiene un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado. Acá vemos el gran amor de Dios para con el hombre, el gran amor de Dios para con su creación, ya que Cristo es un hombre y es Dios. A la diestra del Padre, a la diestra de Dios Padre, hay un hombre. Esta misma naturaleza que nosotros tenemos, solo que glorificada, esto quiere decir mejorada o renovada, la adquirió Cristo y se quedó con ella para siempre. Es así como Jesucristo es Dios y es hombre. La misma deidad, la misma persona de Dios en el Hijo, adquirió la naturaleza humana, la naturaleza natural. Dios tomó la forma del hombre, Dios se encarnó, pero no volvió a ser un simple espíritu, sino que se quedó como un hombre con un nuevo cuerpo, pero siempre siendo un hombre. Así que hay un hombre que es hombre y es Dios a la vez, y este es Jesucristo. Ese amor, esa unidad de Dios con su creación nos la muestra, aún tomando su misma naturaleza y conservándola. Por ello debemos alabar y glorificar a Dios, hermanos. Realmente su amor y su bondad no tienen límites, y su unidad y su deseo con el ser humano no podemos calcularlo. Continuando con con estos versos del libro de Lucas, dice en el capítulo 41: y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Y entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Es así, hermanos, como vemos que Cristo les dice a sus discípulos que él tenía carne y tenía huesos. Y acá nuevamente les muestra, como en los versos que vimos anteriormente, su capacidad de comer. Él podía comer porque él tenía un cuerpo. Él tenía un cuerpo que podía absorber esta comida. Él tenía un cuerpo que podía recibir esta comida. Si él hubiera sido únicamente espíritu, él no hubiera sido capaz de comer, él no hubiera tenido la habilidad para comer, porque hubiera sido simplemente como un ángel de Dios. Ahora, por último, veremos el nuevo nombre del Señor Jesús. En la primera parte nos dimos cuenta cómo su nombre, Jesús, que quiere decir yo soy salvación, o Jehová es salvación, o el Salvador, que se relacionaba a su función como salvador del ser humano, como salvador de los hombres. Al haber cumplido Jesús ya esta misión, al haber traído la salvación a la tierra, al haber sido predicado por parte de la iglesia, el mensaje del año agradable de Dios, de las buenas nuevas, de las buenas noticias, de todo aquello bueno que Dios proveyó para la humanidad en Cristo. Al completarse este tiempo de la predicación, vendrá el fin, y los que habían de ser salvos ingresarán a ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces ya no será necesaria la predicación, ya no será necesario la función de Cristo como Salvador, porque ya nos habrá salvado. Ya todos aquellos que habíamos de recibir la salvación la habremos recibido. Alabemos a Dios por eso. Entonces Apocalipsis 3:12 nos enseña que Jesús recibirá un nuevo nombre. Dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo.
Así dice el Señor, y mi nombre nuevo. Acá veremos cómo Cristo tendrá un nuevo nombre que se relacionará con su nueva función, con sus nuevas características por la eternidad. Es algo tan maravilloso, es algo tan fascinante. El Señor mismo tendrá un nuevo nombre, un nombre debido a su posición, un nombre debido a su posición de rey, como Él gobernará y dominará, un nombre debido a su función. ¿Cuál será este nombre? No sabemos, solo sabemos que es maravilloso, que el Señor ya nos lo haya anunciado. Así que hermanos, esta fue la segunda parte de Doctrina Básica acerca de Dios el Hijo. En nuestra próxima sección hablaremos acerca del Dios Espíritu Santo. Esperamos su compañía y muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga ampliamente.